Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Bienvenidos a Academia de Jesucristo, Escuela para Todos. Adonai. En la Biblia aparecen estos nombres maravillosos como Dios se revela. Dios se revela en la Biblia como el Adonai, el Señor, mi gran Señor. Dios, amiga y amigo, es el amo y el Señor majestuoso. Dios es nuestra autoridad plena. Cuando miramos nosotros en las Sagradas Escrituras que la Biblia dice que el Señor es el dueño de todo, eso debe de darnos consuelo, debe de darnos gozo, porque si Él es el Adonai, Él es el que lo gobierna todo, porque a la misma vez Adonai también nos lleva a este atributo maravilloso de que Dios es soberano. Y cuando decimos que Dios es soberano, eso quiere decir que Él tiene la supremacía, Él tiene el dominio total. Esto es maravilloso cuando lo crees. Cuando no lo crees, tiemblas, porque incomoda, porque en el punto es que el orgullo, el reinado del hombre, ahí termina con la soberanía de nuestro Dios. Cuando la Biblia presenta al Dios que lo revela, como el Dios que lo creó todo en Génesis 1:1, eso te lleva también a una conclusión de que si Él lo creó de la nada, con el poder de su palabra, por medio de Jesucristo, como dice Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y todo, dice, fue hecho por Él, y nada de lo que existe fue hecho sin Él. Así que todo fue hecho por medio de Jesucristo, por el Logos, la palabra. Nos damos cuenta que si Dios lo creó todo de la nada, eso lo hace merecedor de gobernarlo absolutamente todo. Ahí te das cuenta también que en la creación Dios creó los ángeles. Allí fueron creados los ángeles que se rebelaron más tarde contra Dios, incluyendo Lucifer, lucero de la mañana, como dice la Biblia en el libro de Isaías y Ezequiel, que se rebeló, se llenó de orgullo, quería la alabanza que le pertenece a nuestro Padre Celestial. Se rebeló, pecó y engañó una cantidad de ángeles y se convirtieron en demonios. Fueron expulsados de la presencia de nuestro Dios, pero son criaturas. Son criaturas que tienen un poder limitado. Cuando volvemos al nombre, al atributo, Dios es soberano, nos damos cuenta que Él creó todo. Y esa criatura que se rebeló, que contradijo a su creador, no fue por ahí a la deriva y Dios la abandonó. No, Dios la gobierna, a pesar de que es malvada. Dios gobierna. Y Satanás hace solamente lo que Dios le permite que haga. Si Dios no lo gobernara, ya tiempo se hubiera acabado a todo lo que existe, porque es destructor. Mira cómo tiene la humanidad. Desde el huerto del Edén está destruyendo al hombre y a la mujer, poniéndolo contra su creador. Satanás es el que promueve la incredulidad, porque ese es el pecado imperdonable. Dios es soberano. Eso quiere decir que somos consolados cuando nosotros estamos en una adversidad, en una situación difícil. Nos damos cuenta que esa enfermedad la gobierna Dios. Dios la permitió. Hay un propósito. Así como cuando Job perdió todos los bienes materiales porque Satanás recibió permiso, pidió permiso y Dios le dio permiso para que tocara a Job. Pero ahí te das cuenta que pidió permiso primero. Entonces, vemos nosotros que Job perdió todo lo material, perdió inclusive algo difícil de aceptar. Perdió 10 hijos, 7 varones y 3 hembras. Luego lo ves que tiene problemas de salud.
y él está en una posición difícil, complicada, pero aparece algo, se revela algo, y es que Job está alabando a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito para siempre. ¿Acaso vamos a recibir solo el bien de Dios y el mal no lo vamos a recibir? Eso fueron las palabras de Job. Ahí nos damos cuenta que él sabe, él está de acuerdo, él dice, bueno, él es soberano. Y después puede seguir leyendo cómo termina la historia, que dice que fue doblemente bendecido, fue más próspero en el postrer estado, al final, que al principio. Pero tenemos la enseñanza en el libro de Job de un hombre que honraba a Dios, de un hombre que hacía todo lo mejor en la tierra, que Dios lo elogia, pero luego no puede evitar, el comportarse bien, no puede evitar que vinieran los males a su vida. Porque a veces el ser humano se cree que si se comporta bien, si tiene una vida moral, intachable ante la sociedad, eso le garantiza o también le obliga al Dios real, al Dios eterno, a que le proteja, porque supuestamente no le ofende. Ese es lo que la persona imagina. Ahí tenemos a Job. Él era un hombre devoto, un hombre que ofrecía sacrificios pensando, no vaya a ser que sus hijos hubieran ofendido a Dios. Pero le vinieron los males. Así que los males, los problemas están en la tierra. Nadie escapa. Buenos y malos, personas creyentes y no creyentes, incrédulos y creyentes. Nadie escapa de problemas físicos. Pero aquí hay una diferencia. El creyente, en medio de su dificultad, alaba. Oye lo que la Biblia dice, piensa, medita y luego cree y termina alabando al Señor, diciéndole, tú eres Adonai, tú eres mi Señor, tú tienes el control de mi vida. ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo es posible llegar al cementerio con luto y cantar más allá del sol? Y cantar, gracias Señor por los años que diste a este ser querido que estuviera con nosotros. Esto en la mente humana es complicado, porque allí es donde las personas se resienten. Cuando no han conocido al Dios verdadero, al Dios según la Biblia, y han contemplado un Dios que se han imaginado y que permitió la muerte de mamá, la muerte de papá, la muerte de un hermano, la muerte de una hermana, la muerte de un tío, de una tía, la muerte de un hijo, la muerte de una hija, una enfermedad como el cáncer, como el diabetes o el artritis o el Alzheimer o otras enfermedades cruciales que tenemos ahora en día en la humanidad. Vas a encontrar, amiga y amigo, muchas personas resentidas que oraron, que le pidieron a Dios que le resolviera un problema y ahora dicen, es que yo le pedí a Dios que me ayudara y Él no lo hizo. ¿Ves? Ahí está el problema que tenemos, que nos hemos imaginado un Dios según a nuestra conveniencia. Pero no el Dios según la Biblia. El Dios según la Biblia, cuando lo crees, tú te vas a encontrar que Él aparece en momentos cruciales, ayudando a la criatura que se rebeló en el libro de Génesis capítulo 3, el hombre falló, se rebeló contra el Señor. Y cuando se rebeló Adán y Eva, se cortó, fue expulsado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que nos separamos de Dios por causa del pecado. Dios no nos indujo a pecar. El hombre, como dice Eclesiastés, el hombre fue creado perfecto. Pero el hombre dice, se preñó. El hombre decidió corromperse. Entonces nos corrompimos en Adán. Y caímos en un estado de putrefacción. Una situación difícil. Porque nuestras emociones, nuestra voluntad fue contagiada con el pecado. Nuestros designios, como dice Génesis capítulo 8, versículo 21, nuestros designios
son de continuo solamente pecar. Solamente pecar. Nuestro pensamiento, nuestro deseo es pecar, pecar. Pecar es contradecir al Dios según la Biblia. Porque de ahí los demás dioses con D minúscula, pues tú te das cuenta que no son celosos. Ellos te permiten que tú puedas tener miles de otras creencias. Puedes adorar como un santo. No hay problema, no te exige que ese es pecado, no. Pero el Dios según la Biblia te dice que no necesitas más nada, que Él es suficiente, que Él es un solo Dios, como aparece en el libro de Deuteronomio, un solo Dios, que se ha revelado, se ha manifestado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres, pero a la misma vez es uno, el Dios de la Biblia, Adonai, el Señor, el gran Señor, el amo de todo. Ese es el Dios según la Biblia. La dificultad, amiga y amigo, ya para ir terminando este estudio, la encontramos en el pecado que hemos heredado. El pecado nos ha cegado de tal manera que nos hemos vuelto orgullosos, independientes. Pensamos que no necesitamos a Dios. Quizás no lo decimos, algunos sí se atreven a decirlo. Dios no existe, es un invento, que el hombre ha inventado a Dios para consolarse porque tiene miedo, le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo a la altura, le tiene miedo a las enfermedades, le tiene miedo a la soledad. Eso dicen muchas personas. Pero esa es una mentira que se ha repetido más de 1000 veces. Y al repetirse una mentira más de 1000 veces, como dicen los filósofos, como dicen los marxistas, se convierte en una verdad. Eso dicen. La verdad es la verdad. La mentira es la mentira. La verdad lo vence todo, como decía Juan Jos. La verdad lo vence todo. Todas esas mentiras se han alojado en nuestra mente y en nuestro corazón de lo que la gente piensa. Pero todas esas mentiras, amiga y amigo, se desvanecen, se desaparecen de nuestra mente y nuestro corazón cuando nosotros nos acercamos con humildad a este maravilloso libro y en la primera portada, dice Santa Biblia ahí en la portada, y en las primeras letras aparece: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí la teoría del Big Bang, de que el mundo fue el resultado de una explosión, te das cuenta que es un invento humano. Y que todo eso el hombre, por su incredulidad, lo ha llevado a poner esa barrera. Pero no se ha quedado ahí, ha contaminado a una gran cantidad de personas. En la escuela los maestros se preocupan para que nosotros abracemos la teoría del Big Bang, la teoría de Darwin. Un Darwin ateo, oponente, contradictorio a lo que la Biblia revela. Pero algunas personas lo ven como normal. Todo eso se disipa cuando llega el conocimiento del Dios verdadero. Eso es maravilloso porque todos necesitamos urgentemente conocer al Dios según la Biblia. Hay mucho que aprender acerca de Dios, porque este libro es la carta de Dios para ti y para mí. Una dificultad que nos impide conocer a Dios es la condena que tenemos, que hemos heredado de parte de Adán, que somos pecadores. ¿Cómo se resuelve esta situación? Bueno, Dios se ha movido en misericordia, en amor, y envió a su Hijo amado. Lo mandó a Jesús para que cumpla la demanda que el hombre no puede cumplir: una vida perfecta, una vida en obediencia a su palabra y la muerte que Dios exige para el culpable. El hombre no puede dar su vida porque es una vida prestada. El hombre se muere y ¿cómo puede él volver a surgir? Quedó terminado, porque él no tiene la facultad. Entonces viene Dios, manda a su Hijo para que el hombre tenga una oportunidad y pueda tener vida eterna por medio de alguien, por un sustituto. Ese se llama Jesús. Fuera de Jesús no hay salvación, fuera de Jesús no hay vida eterna con Dios. Hay vida eterna, pero en el infierno. Porque el mismo Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6.
yo soy el camino, eso sí, es el único camino que te lleva a la gloria, el único camino que te reconcilia con Dios, que te lleva a encontrarte con Dios. Muchas personas dicen, bueno, todas las religiones nos llevan a Dios. Es cierto. Todo sistema te puede llevar inventado por el hombre a un Dios. Pero el camino verdadero que es Jesús te lleva a un Dios misericordioso. A un Dios que ha perdonado tus pecados por medio de un sacrificio que es Jesús. Pero el camino inventado por el hombre, que es la religión, te lleva a encontrarte con un Dios que está irado. Un Dios que es justo, que te va a aplicar su justicia, porque has llegado delante de Él creyendo que no necesitas ayuda, que eres acto suficiente. Y acto suficiente solo es Dios. Y Él no comparte su gloria con nadie. Él es acto existente, acto suficiente. Él no necesita de nadie. Pero el hombre es criatura, creado por Él, dependiente de Dios. Para todo necesitamos. Mira, el aire que respiramos. Lo necesitamos. ¿Quién lo da? El Señor. El espacio que usamos. ¿De quién crees que es? Es de Dios. La ropa que usamos. ¿Quién cree que es el que creó todo? La materia prima para que podamos hoy vestirnos. Dios. ¿Quién cree que manda la lluvia? Dios. ¿Quién crees que hace producir la tierra para que dé alimento? Dios. ¿Quién es el que estableció la noche para que podamos nosotros descansar? Dios. ¿Quién estableció el día para que trabajemos y hagamos todas las actividades? Dios. No podemos escapar. La verdad, solamente debemos de estar con una mente bien cerrada y estar muertos en nuestros delitos y pecados para ignorar todo eso. Es imposible, nadie puede negarlo. Por más que el hombre pelee y diga, es que Dios no existe. Cualquiera puede decir, ¿cómo es que Dios no existe si nos ha dado la vida? Pero es el pecado que te lleva a rebelarte, a oponerte a tu Creador. Hoy la invitación es a que si quieres aprender con nosotros y que te se haga aún más fácil concebir lo que la Biblia enseña, arrepiéntate de tus pecados. Ven al Señor Jesucristo, corre. Mira, no te estoy hablando de cambio de iglesia, no te estoy hablando de cambio de fe, te estoy hablando de Jesucristo, que es tu necesidad. Él es el camino. Si crees en Él, vas a tomar este camino del conocimiento y este camino te llevará a la vida eterna. Y Él es la verdad. Es decir, que la mentira, como dicen, tiene patas cortas. La mentira se cansa, la mentira desaparece. La mentira no es eterna. La verdad es eterna. Entonces, cuando tú crees en Jesús, tienes la verdad. Y la verdad te hace libre. Y tienes vida porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ve, tienes conocimiento, tienes la verdad y luego tienes vida. Una vida en abundancia, como dice Juan 10:10. Una vida en abundancia, una vida a otro nivel. Esa te la provee Jesucristo. Amiga y amigo, ha sido para mí un gran gozo el poder estar aquí una vez más hablándote acerca de Dios según la Biblia. Academia de Jesucristo, escuela para todo. Oír, pensar, creer y luego alabar al Dios eterno, al Dios verdadero. Shalom, será hasta la próxima.